Usted, tengo entendido que fue un lector ávido desde niño, que se bebía los libros, y me sorprende que entre las primeras lecturas que destaca, como que le influyeron, fueran la vida de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, ¿no? Porque un niño pequeño, bueno, pues hoy día sería complicado pensar que un niño se interesara por ese tipo de lecturas. Pero también, con 11 años, creo que ya había leído la vida de Ramón y Cajal, y quería saber cómo le influyeron estas lecturas y qué otras lecturas en su infancia fueron configurando su visión del mundo. Bueno, esas lecturas fueron decisivas. He dado una conferencia hace muy poco en la Biblioteca Nacional sobre la Biblioteca D, que se llama, ¿no? Una serie de... Y entonces llevé precisamente los ejemplares, ahí lo tengo, el de Santa Teresa, porque es una edición muy antigua, es una edición del siglo XVII, que estaba en mi casa. Mis hermanas eran muy religiosas, mi madre no, y mi padre tampoco. Pero mis hermanas eran muy religiosas y mi padre lo que quería era que yo en verano no pasara 3 o 4 meses sin que me dieran dictado y tal y cual. Y entonces, como no había escuela en esos meses, pues mis hermanas, sobre todo la mayor, pues era la que me dictaba. Y naturalmente, como era muy religiosa, pues me dictaba de la vida de Santa Teresa de Jesús. Y me atrajo mucho porque la vida de Santa Teresa es amena, tiene su gracejo, y aunque ahí era un castellano antiguo, pero en fin, bueno, me dictaba y después me corregía mi dictado. Y de San Juan de la Cruz porque leía poesías de ella, me leía poesías y me hacía leerlas a mí. Pero hubo un libro que me influyó muchísimo, que yo también lo cito en mi Pretérito Imperfecto, que es la historia general del arte. Porque mi padre murió cuando yo tenía 10 años, pero mi padre quería que yo fuera arquitecto. Y entonces me puso un profesor de historia del arte y otro de dibujo. El profesor de historia del arte le hizo comprar a mi padre, para mí, que lo tengo ahí el libro, Historia General de las Artes Plásticas de Salomón Reinach, que era el director del Louvre en aquella época. Es un libro muy bonito, es un libro precioso y que influyó muchísimo en mí, porque el profesor me lo enseñaba muy bien. Yo era un niño y entonces lo que me hacía no era que yo me estudiara el libro, sino que lo que hacía era leérmelo y comentármelo y ampliar las cosas. Y como tenía muchas ilustraciones, pues, Praxiteles, Escopas, Lisipo, Fidias y el Partenón, el arte griego después de Fidias. Y era una forma de educar el gusto, ¿no? En ese sentido tuve suerte. Y ya después el encuentro con don Federico Ruiz Castilla, que es para mí decisivo en la vida. Esa es una persona a la cual yo debo prácticamente, no sé, el 98% de mi concepción del mundo. Porque este era un hombre que cayó en San Roque y estaba allí y vivía solo, tenía en aquella época no era pequeña biblioteca, pues tener 1000 libros en un pueblo no era... Y este hombre, pues mis tías le dijeron que tenía un sobrino que era aficionado a la lectura y entonces se ocupó de mí. Él era ya viudo, vivía solo completamente. Y entonces él era un gran devoto, admirador de don Santiago Ramón y Cajal, y él fue el que me dio a leer la vida de Cajal, que me impresionó mucho, ¿no? Y como yo quería ser médico, bueno, pues se juntaron el hambre con las ganas de comer. Pero en fin, don Federico Ruiz Castilla me abrió un horizonte que hacia el pensamiento liberal, el pensamiento abierto. Ortega y Gasset, yo lo leí porque me lo dio él a leer, el libro Notas, que era una colección de ensayos de don José Ortega y Gasset. Y Ramón y Cajal y Baroja, pues imagínense ustedes qué autor es Baroja. Baroja en aquella época era un comecuras tremendo, ¿no? Claro, y también le decía él, lee mucho y escribe más que lea. Sí, me decía eso, lee, pero escribe más que lees, en el sentido de que había que comentar lo que se leía y todo eso. Bueno, era la digestión. Él me enseñó realmente a leer en profundidad, me lo enseñó él. Aunque yo aprendiera a leer en la escuela, pero cómo leer me lo enseñó él. Sí.
creo recordar que cuando llega usted al internado con su libro de Ramón y Cajal fue uno de los que le retiraron, ¿no? Primero me retiraron el Apolo, el de Historia General de las Artes Plásticas, porque vieron allí a Jacobo Sansopino, vieron una laminita en donde es una escultura en la cual él está desnudo, y entonces lo único que eran cubiertos es los genitales, ¿no? Y estos los curas, bueno, aunque ocultos, pero le parecieron una obscenidad. Y me retiraron el libro, pero yo lo reclamé al final de curso y me lo dieron. Y al año siguiente, pues bueno, me llevé La vida de Cajal, Recuerdos de mi vida, que lo tengo arriba todavía. Y también me lo retiraron. Me dijo, no, este es un hombre, un sabio científico, pero es un ateo, y tú este libro no lo puedes leer y tal y cual, y aquí no, porque... Y entonces me lo retiraron. Y también se lo reclamé al final de curso y me lo dieron, sí. Entonces a mí a veces me da la sensación, leyendo su autobiografía y viendo como por un lado esa hambre que tenía usted de conocimiento y esa figura de don Federico Ruiz Castilla que le anima a que vaya descubriendo autores, claro. Y por otro lado esa sociedad bastante opresiva, no sé si tanto dentro de su casa, pero desde luego sí el entorno, el internado. ¿Cómo va usted ahí encontrando el camino para seguir alimentando su curiosidad? Bueno, yo me pasé 4 años en ese maldito colegio, ¿no? Salvo los veranos, claro, que lo pasaba en casa, pero los veranos los pasaba en casa, eran veranos largos, porque terminaba el curso en junio y hasta octubre, hasta mediados de octubre no se iba. Y entonces para mí eso era un... Y ya España había unos núcleos muy liberales, en España había núcleos muy reaccionarios, muy de la acción popular de Gil Robles, que eran, en fin, mis hermanas eran todas con su crucifijo tal, salían en manifestaciones, cantando aquello de Corazón Santo tú reinarás, que era una manera de, además, de ir contra la República, pero ya había sectores muy liberales. Y por otra parte hay algo que nos ha llamado mucho la atención en España, que es que en España incluso los hombres de derecha, como por ejemplo lo era mi padre y mis tíos, no eran creyentes, no eran católicos, porque consideraban que ser creyente era una cosa de mujeres, en el sentido de lo que eran las mujeres entonces, ¿no? De personas un poco elementales. Y tenían sus razones, que es que a través del confesionario influían en los matrimonios. Claro. Porque piensa usted que, claro, las propuestas probablemente que le haría un marido a su mujer, pues ella iba inmediatamente a consultárselo al confesor. Entonces, la mayor parte de ellos eran mi padre era profundamente anticlerical, porque, claro, decían que los curas se metían, a través de toda esa vía, se metían en la vida íntima de ellos, ¿no? Entonces, luego las cosas cambian con el 18 de julio, pero no solamente la República, antes de la República hay ese pensamiento liberal, porque mi padre muere en el 33, o sea que, y la República es del 31. Mi padre yo siempre lo conocí como una persona atea, agnóstico. No, era un ambiente, no son las cosas tan sencillas como se han planteado, ¿no? Eran un poco más complicadas, ¿no? Uh-huh. Tengo entendido que de niño era un narrador con una capacidad para la oralidad importante, y luego también me llama la atención cuando en el libro de entrevistas con Ana Caballé habla de la práctica psiquiátrica y habla de la historia clínica como un relato. Yo quería saber en qué momento empieza usted a sentir alguna atracción, alguna inquietud que le lleva a escribir. Bueno, esa atracción la tuve yo muy precozmente, porque yo, desgraciadamente, no lo conservo, eso lo rompí, por las pocas cosas que he roto. Pero yo tuve una experiencia afectiva, de relación afectiva, no erótica, pero debía tener a lo mejor en el trasfondo alguna, con un compañero mío de colegio, ¿no? Durante el internado. Y entonces, y rompimos esa relación. Y entonces yo tendría 11 o 12 años, en el verano escribí 15 o 20 o 30 hojas, no sé, intentando analizarme
cuáles habían sido mis experiencias con él, por qué la ruptura, por qué también la relación aquella tan dependiente que yo tuve de él, con él. Y es decir, que yo eso lo he tenido esa afición de siempre, ¿no?